Vamos a ver si comienza la última pasada del Radimir de Piñor, la última de la jornada del sábado. Un poquito pasada por agua, está lloviendo, pero bueno, es lo que toca. En breve conectaremos ya con el directo en el siguiente lado. Vamos a ver si comienza la última pasada del Radimir de Piñor, la última de la jornada del sábado. Un poquito pasada por agua, está lloviendo, pero bueno, es lo que toca. En breve conectaremos ya con el directo en el siguiente lado. Vamos a ver si comienza la última pasada del Radimir de Piñor, la última de la jornada del sábado. Un poquito pasada por agua, está lloviendo. Pues nada, chicos, vamos a ver si comienza la tercera pasada, perdón. Ha estado lloviendo. Vamos a ver, porque ahora la pista está un poco... Pues se escuchan los coches. Aquí ya pasó el coche cero, así que supongo que saldrán ya. Ahora está la pista un poco más mojada. Y vamos a ver qué sucede. Tengo esa rama ahí, que ahora con la lluvia bajó. Me va a joder todo, ¿eh? Me va a joder todo. Vamos a ver si bajamos un poco la cámara. Para que comience. Ahí estamos. Vale. Vamos a ver si arreglamos eso. Bajar un poquito de allí. Y no quiere. Vamos a pegarnos un poco con ella. Mi madre, vaya tormenta.
Vaya tormenta tenemos hoy por aquí. Pues por la zona que estuve yo no mucha. La verdad que no había mucha gente, ¿no? Y no sé si escucháis la tormenta, pero... Pues bueno, hasta ahora acompañaba, ahora no. Esta última manga se puso a llover, pero hasta ahora acompañaba bastante bien el tiempo, sí. Ahora ya se complicó. Pero bueno, de momento volvió a parar la lluvia. Y nada, a ver si comienza. Sale el primero. Pues aquí paró de llover. Donde estoy yo no está lloviendo nada, nada. Ahora mismo está como puedes ver en la cámara, vamos. Sale el primero. Trompo. Trompo de Ramilo. Está muy resbaladizo ahora el terreno. Creo que esta manga va a dar algún que otro sustillo.
Vamos a ver si nos llegan los tiempos y me da que Ramiro va a perder la cabeza. Me da que le van a arrebatar el primer puesto. Vamos a ver, porque el trompo que hizo aquí le va a hacer perder algún tiempo. No tenemos tiempos. Por lo que veo, en la otra mitad del circuito está lloviendo, pero a mares. Joder, pues aquí donde estoy yo no llueve nada. Así que está complicada la cosa para mitad de tramo para adelante.
los tiempos. Jacobo Andújar marca el primer. De momento. Ramilo se queda con el tercer. Cede 30 segundos respecto al tiempo de Jacobo en esta pasada. Y segundo se pone Carracedo. En esta pasada, hablamos de tiempos de esta manga. En general Andújar se pone primero. Hasta ahora. Sale el tiempo de... A ver, jura, sí, está aquí. Habré jurado hacer el tercer mejor tiempo. Tiempazo de Jacobo Andújar, que se pone primero. Jacobo Andújar que no comenzaba bien la primera pasada, pero sin embargo se va a dormir líder del Rally Mix. Se coloca en la primera posición por delante de Abel, que Abel ahora, Abel Jurado quedaría segundo, a 1 segundo y 614 milésimas, y Ramilo descendería a la tercera posición y quedándose a 1 segundo, 991 milésimas de la cabeza, del primero. Suerte para el piloto de Dakar, que sufrió un trompo en esta manga y le hacía perder 2 puestos en la clasificación. Sin embargo, Jacobo, el piloto de Dakar, pues con el tiempo de esta manga le hace su escalar a 4 puestos y ponerse de primero.
Vamos a ver qué pasa en turismos, quién se lleva el liderato en el día de hoy. En breves comenzarán. Espera que se actualiza esto. Creo que hay cambios en la clasificación general. Creo que hay cambios porque el segundo mejor tiempo lo hace Daniel Alejandro Remuñán. David Resende el tercer mejor tiempo. Viloria se mete quinto, entonces aquí ahora vamos a ver. Pues Daniel Remuñán le saca el liderato a Jacobo Andújar, se pone primero, Andújar queda segundo a 8 segundos y Abel Jurado ya pasa tercero, Ramilo cuarto, Carracedo quinto, se pone interesante el día de mañana, va a haber lucha. Se pone muy interesante el día de mañana. Vamos a ver si no vuelve a cambiar. Si no vuelve a cambiar la clasificación, pero yo creo que de momento Daniel Alejandro primero, segundo Jacobo Andújar, tercero Abel Jurado, cuarto Javier Ramilo, quinto Carracedo, sexto Viloria, séptimo Adrián Ameal, octavo Manuel Rey, noveno Camilo Fuentes y décimo David Rosende. Se le pone la cosa complicada a Javier Ramilo, pero bueno, son 10 segundos que tiene la cabeza. 10,891 milésimas. Va a tener que mañana apretar mucho. Vamos a ver mañana cómo está el tiempo y si le permite. Me da que acabaron los carcross, ahora empiezan los turismos. Ya se escucha en salida el primero.
sale el sol. Mejor así. Buenas tardes, Rusport. Sí, aquí estamos. Acaba de pasar el primer carrozado. Y nada, una pasada complicada para los Carcross, ya que hubo movimiento ahí en la clasificación. Y eso creo que va por ti, Rusport. Pues muy buenos días, Nazaret. Pues la jornada va con lluvia, sol. Tuvimos dos pasadas con sol, pero esta última pues con un poco de lluvia. Ahora sale el sol otra vez, pero... que hacer los labores. Había una piedra en la trazada y hubo que ir a sacarla. Está claro que el BMW se pasa mucho mejor. Con trasera, va derrapando continuamente. Joder, ¿cómo os ponéis? Pues un chuletón ahora a la noche le venía bien, ¿eh? No es por nada, ya ahí lo dejo.
A ver, Jorge, ¿dónde vas a pagar los chuletones a la noche entonces? Ven. Buah, ¿qué pasa? ¿Que mañana no hay nadie en el Rally Mix o qué? Ya te digo, mano, ya te digo. Este rápido escapa. No, no, para el fin de Bola Furriolo. Ya te digo, mano. Pues no sé, yo aquí no escucho nada.
Sí, claro, en el bar de tu padre si no pagas tú, ¿no? Eso cuando cuadre la zona. Está claro que cuando me cuadre un rally en la zona de arriba, claro que le voy a mandar el chuletón allí. Eso lo tengo más claro, que el otro día no lo pude hacer. En cuanto me cuadro un rally en la zona de Santiago, parada obligatoria allí ya. También como estaban siendo las otras mangas, esta ya parece que está complicando. Es mejor por tierra que por carretera. Tiene que estar amigo. Ya no gasta ni batería del teléfono del joder. Pues ya tenemos el siguiente participante en pista. Pues la verdad que no sé si hubo golpe o qué pasó, porque aquí no me enteré de nada.
Habla que habla que habla, Ale. Para el año salimos todos a correr. A ver si hay suerte. Y se puede. Yo quería estrenarme también, pero... Hostia, lo mío otro nivel, ¿por qué? Por lo que veo, lo del es tierra y lo mío asfalto. Nivel es el mismo. Ah, sí, claro, yo soy de subidas. Es que si lo meto al Rally Mix, igual dobla por todos lados, que eso está muy aligerado. ¿Para qué? Para tierra más un trasera, joder, que te diviertes más. Delantera no te diviertes tanto como en trasera. Habrá que ver de buscar un trasera para esto de tierra.
Maquinaria pesada. Algo así, un BMW de estos que parece que son duros. Estaría guay. Hombre, me supongo que los traseras serán otro mundo, pero tiene que molar un cacho. Por estas pistas de tierra, con un trasera a fuego. Mira que son duros estos Suzukis, macho. Es impresionante lo de estos Suzukis, ¿eh? Joder. ¿Cuál es, mano? ¿Qué BMW es? Lo malo es que andan muy caros ahora. Hostia, es que cuidado, ¿eh? Duros, ¿eh? Los compact están de moda, tío. Sí, el compact rosa sí, ya me suena. Sí, ya me suena. Incluso no sé si te hice algún vídeo ya.
No sé si te hice algún vídeo de alguna carrera. Pues los compas ahora están, supongo que estarán ya más buscados. Porque ya se empiezan a ver bastantes en las carreras. Y dicen que es un coche bastante fácil de llevar. Lo importante es pasarlo bien, hombre. Hombre, a ver, si ganas algo, o sea, ganar algo referimos a que si te llevas un premio metálico, pues oye, se agradece porque al final te ayuda también para la próxima carrera, pero lo importante también es divertirse. Se tiene que pasar bien en un circuito con eso. A ver si Jorge nos invita al circuito y tú pones el BMW y vamos un día ahí a hacerle unas pruebas. ¿Y vídeos personales no te mandé ninguno? No me llegaste a comprar ninguno, muy mal, ¿eh? Sí, porque el resto subió muchísimo de precio. Pues no sé si te ofrece vídeos o no sé si sabes, pero suelo hacer vídeos personales, de las carreras. Fáciles no son, yo tengo un trasera de calle y fácil de andar con ellos. Para mí por lo menos no, yo me llevaba mejor con la delantera que con el trasera. ¿Qué motor lleva ese compa a mano? Este azul va bien, va. El de Iván, va muy bien. No sé qué le pasó en la primera manga, que se paró justo antes de llegar a mí.
Pero este coche anda bien, ¿eh? No sé qué motor lleva, pero... va bien, bien. El gris ese, si no me equivoco, Johnny, era de un chaval de Madrid. Voy a tener que empezar a subirme con pilotos haciendo vídeos, reportajes de sus coches, me parece yo. Joder, no puedo pensar en alto, que luego digo las ideas y luego me copian. No puedo pensar en alto. A partir de ahora no se piensa en alto. Pues sí, yo lo sé porque cuando lo entrevisté en Meta me dijo que era de Madrid. No, está claro, yo digo lo siempre, a mí el que me compre si le va a servir para algo, si no le va a servir para nada, prefiero que no invierta en mis vídeos. ¿Qué pasa? Que con el tema de los vídeos también me vale para, digamos, para cubrir gastos, para hacer directos y esto todo. El día que no pueda, pues aparco todo y a dedicarnos a otra cosa. No sé, no, ahora mismo no me acuerdo si cogiste o no. Te lo comento por si no sabías o... Tampoco sé si te lo comenté alguna vez. Entonces un 28 de 46 ya corre. Hostia, y ahí no tienes que hacer mucha reforma para poner un motor de esos. Bueno, ya vi un compa con un motor de un M3 E46 también. ¿Y tienes documentación o cómo lo tienes?
Pues se terminó la manga ya. Joder, qué rápido me pasó de esta vez. Estaba aquí con vosotros de charla. Estaba aquí de charla con vosotros. Pues nada, chicos, se terminó el día de hoy. Así que nada, cerramos directo y mañana a partir de las... Déjame ver el horario, porque ahora de cabeza no lo sé. ¿Dónde tenía yo esto? Aquí. Mañana la primera manga es a las 10 de la mañana, así que mañana a las 10 comenzaremos con los nuevos directos. Así que muchas gracias a todos por estar ahí y nada, nos vemos mañana. Que tengáis buena noche por ahí. Un saludo a todos.